Es una palabra, se llama pongamos la mirada en las cosas de arriba. La necesidad de poner la mirada en las cosas de arriba. Y orándole al Señor por la palabra para compartir hoy, venía a mi corazón algo que me dijo en estos días después del COVID, que aprovecho para darle las gracias a todos por sus oraciones. Y la invitación era, para mí en este caso, pon la mirada en las cosas de arriba. Era lo que él me hablaba, me exhortaba, y es lo que quiero compartirles hoy. La palabra dice, está en Colosenses, y sé que quizás en muchas ocasiones la hemos escuchado y sabemos que la palabra nos dice, que Dios nos habla, que debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Pero cuando nos vamos a mirar todo lo que Dios nos dice alrededor de esta amonestación, de esto que Él nos pide, pongan la mirada en las cosas de arriba, es porque Él sabe que es necesario para nosotros vivir de esa manera. Y entonces en Colosenses 3, desde el versículo 1, aparece una frase que es condicional, que está antes de este versículo, donde nos invita a poner la mirada en las cosas de arriba, y nos dice esto, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De manera que esta invitación, esta recomendación, esta amonestación de poner la mirada en las cosas de arriba está precedida de esta afirmación que es condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea que aquí Dios nos está hablando a los creyentes, a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos resucitado con Cristo, y ahora tenemos la obligación de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y sigue diciendo, Colosenses 3:3 dice, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. O sea, hay otra afirmación importante después de decirnos que pongamos la mirada en las cosas de arriba, y es que está dando por hecho que nosotros hemos muerto. ¿Qué significa poner la mirada en las cosas de arriba? Significa eso, que hemos muerto al viejo hombre y ahora debemos vivir para Cristo. Debemos mirar y debemos buscar las cosas del cielo. No podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes. Cada uno de nosotros, cada creyente que ha recibido a Jesús en su corazón y que le ha entregado el gobierno de nuestras vidas, ya no puede vivir como lo hacíamos antes, con los pecados y el estilo de vida que teníamos antes, porque es que ya fuimos liberados por Cristo de esa manera de vivir, que es la vieja manera de vivir. Debemos ahora vivir sabiendo que todo esto es temporal. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, la perspectiva de todo lo que vemos cambia, porque sabemos que estas son cosas temporales. Dice la Biblia que ahí voy a parafrasear, que el que más vive, vive a 80 años. O sea, imagínense 80 años, 90 años, aún 100 años frente a una eternidad. Cuando nosotros tomamos conciencia de que esto es temporal, pero que estamos enfrentados a una eternidad, con o sin Dios, con Dios aquellos que hemos creído, sin Dios aquellos que aún no han creído en el Señor, cambia la manera en que nosotros vemos la vida, porque entendemos que todo esto va a pasar. Pero también entendemos que tenemos una responsabilidad cuando reconocemos que esto es temporal, y es que debemos de ser ejemplo para otros. Debemos ser testimonio, porque nuestra manera de vivir en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en cada ambiente donde Dios nos lleve, nos permite mostrar nuestro amor hacia el prójimo. Y cuando nosotros reflejamos ese amor de Cristo en nosotros, hace que las otras personas que están a nuestro alrededor quieran recibir ese amor que nos cambió a nosotros, porque pueden ver que ya no vivimos en la manera en que lo hacíamos antes.
Buscar las cosas de arriba es vivir de ahora en adelante para Cristo. Eso significa buscar las cosas de arriba. Es una vida entregada, sujeta a Cristo. El versículo, como les decía, comienza condicionando, sí, habéis resucitado. Y les decía que para resucitar hay que morir. Cuando la Biblia nos dice que hemos resucitado, nos está hablando de haber nacido de nuevo. Jesús se lo explicó a Nicodemo de una forma hermosa. Nos es necesario nacer del agua y del espíritu, ya no de vientre de mujer como venimos a este mundo todos, sino a través del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Mientras no entendamos esta verdad, que necesitamos morir a nuestra vieja manera de vivir y nacer de nuevo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, no vamos a poder entender que Él es quien dirige nuestra vida y yo le sigo. Estamos en un tiempo en que ahora más que nunca se debe notar de verdad que somos cristianos. Y no somos cristianos porque vamos a una iglesia, somos cristianos porque vivimos e imitamos a Cristo. Por eso fue que los cristianos en la iglesia primitiva en Antioquía, ellos no se llamaron a sí mismos cristianos. La gente vio en ellos que hablaban, vivían, amaban, se comportaban como Cristo y los llamaron, esos son cristianos, o sea, seguidores de Cristo. Hoy más que nunca es necesario que se nos note que somos seguidores de Cristo porque el carácter de Él se está formando en nosotros. No podemos ser cristianos a medias. O somos o no somos. Porque es que definitivamente donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Si nuestro corazón está puesto en las cosas de arriba, en las cosas eternas, definitivamente vamos a vivir y a caminar conforme a eso que tenemos ahí guardado. El tipo de vida que llevemos nosotros depende de quién sea nuestro dueño, qué es lo que en nuestro espíritu está grabado, a quién reconocemos como nuestro Señor. Dios, Cristo debe estar grabado en todo lo que somos, hacemos, decimos, pensamos, soñamos. O sea, no es solo en nuestra vida los sábados o los domingos en la iglesia o en nuestro tiempo devocional, no. Como decíamos, que poner la mirada en las cosas de arriba es vivir para Cristo. Esto debe estar impregnado, grabado en absolutamente todo lo que hacemos, decimos, pensamos. En lo que hablamos se debe notar que nosotros hemos rendido nuestra vida a Cristo. Poner la mirada en las cosas de arriba debe estar grabado en nuestro diario vivir, se debe notar en nuestro Facebook, se debe notar en nuestro WhatsApp, se debe notar en nuestra vida íntima de relación con Dios que nadie conoce, se debe notar en todo nuestro ser. Entonces mirábamos que en el pasaje de Colosenses, primero nos dice que sí hemos resucitado, o sea, si hemos nacido de nuevo, debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Y después les decía que daba por descontado, pues ustedes murieron. Entonces, para poder poner la mirada en las cosas de arriba, es necesario hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Y dice Colosenses 3:5, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Y nos dice algunas de esas conductas que son pecado. Dice que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Dice, por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Y en su vida pasada ustedes lo hacían, pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. A veces podemos creer que poner la mirada en las cosas de arriba solo se trata, sí, voy a poner mi mirada en Jesús y que es simplemente eso. No, poner la mirada en las cosas de arriba implica algo más profundo porque tiene esta premisa de la que estamos hablando en este momento y es que es necesario morir. Para resucitar es necesario morir primero. Y ese morir es morir a todo esto, al pecado, a nuestras propias pasiones, aún a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Si nosotros estamos convencidos de nuestra fe en el Señor Jesucristo,
pues debemos vivir y caminar como Él lo hizo. La palabra dice que hemos sido crucificados con Cristo y que ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive Cristo en nosotros. Y es necesario que vivamos de esta manera. Cuando recibimos al Señor Jesús, la vieja naturaleza que una vez tuvimos muere y ahora nos convertimos eh, a una nueva creación. Somos nuevas criaturas en Él. Y el Espíritu Santo entonces, cuando recibimos al Señor Jesús, comienza a morar en nosotros. Pero es necesario que nosotros le permitamos esa obra de transformación al Espíritu Santo y que nosotros tomemos la decisión. Por fe hemos recibido al Señor Jesucristo y nacemos de nuevo y morimos a la vieja naturaleza. Pero cuando empieza este caminar, y como les decía desde el principio, en este pasaje Dios nos está hablando a su iglesia, aquellos que hemos creído en Él, es necesario ahora que nosotros tomemos la decisión de morir día a día, y es esa continua negación de la carne, y es día tras día, estando de acuerdo con el Espíritu Santo, porque Él nos transforma, nos fortalece, nos restaura, nos santifica y nos hace cada día parecernos más a Cristo. Pero es necesario que nosotros tomemos la decisión de morir a nuestros deseos, de morir a nuestra voluntad egoísta para obedecer a Dios. Y definitivamente la carne no va a querer hacerlo, pero es nuestra decisión. La Biblia nos habla de las obras de la carne y las hemos leído en muchas ocasiones. Y nos dice qué es eso terrenal que tenemos que hacer morir en nosotros para realmente poner la mirada en las cosas de arriba. Y eso terrenal nos habla de las relaciones sexuales prohibidas, o sea, fornicación, adulterio, la idolatría, la brujería, el odio, las peleas, las contiendas, las discusiones, la división, la envidia, las borracheras. Nos hace una lista de todas estas conductas que son obras de la carne, que son pecados, la envidia, el chisme, la crítica, el odio. La pastora decía en la alabanza y yo decía, tan lindo el Señor, la unidad del Espíritu, de cómo se ha visto reflejado en estos días lo que había en el corazón de muchos de nosotros. Y decía, el Señor nos está limpiando porque es que muchos de nosotros aún hemos cometido homicidio en el corazón en estos días. De nuestra boca ha salido maldición. Nuestro corazón ha sido movido por la ira, por el odio, por la división. Pues hermanos, déjenme decirles que el Señor nos está mostrando que es necesario poner la mirada en las cosas de arriba para ver toda circunstancia como Él la ve. Y para eso es necesario morir. Pero qué bueno que en medio de estas circunstancias cada uno de nosotros ha podido ver lo que aún había en su corazón de la vieja naturaleza. ¿Para qué? Para crucificarla juntamente con Cristo, para darnos cuenta y pedirle perdón al Señor si hemos sido movidos por el odio, por el sectarismo, si hemos maldecido a estas generaciones, si nos hemos, aún como decía la pastora, cometido homicidio en nuestros corazones, porque odiamos, quisiéramos que a esos que están haciendo lo malo fueran borrados. Y ese no es el corazón de Dios, ese no es el carácter de Cristo. Él nos está instando a que nos revisemos nuestro corazón, a que determinemos y tomemos la decisión de morir a eso que nos obstaculiza nuestra vida cristiana y nos obstaculiza lo más importante, poder reflejar. Si poner la mirada en las cosas del cielo es vivir para Cristo, necesitamos reflejarlo porque los demás van a notar a Cristo en nosotros. La Biblia dice que cómo hacemos morir las obras de la carne. Nos dice que por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Y es nuestra obediencia al Espíritu de Dios. Recuerden que Dios nos está hablando aquí a los creyentes y en el momento en que creímos en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, no vamos a desear hacer lo malo, porque el Espíritu y la carne se oponen. Y cuando alimentamos el Espíritu, cuando le damos esa libertad al Espíritu de Dios de dirigir nuestras vidas y alimentamos el Espíritu a través de la palabra, de la oración, de la alabanza, de esa vida de intimidad con Dios, vamos fortaleciendo nuestro espíritu y nosotros le damos libertad, porque
nosotros podemos apagar el Espíritu Santo y también podemos resistirlo cuando nos determinamos a seguir viviendo de la vieja manera en que vivíamos antes, llenos de enojo, de odio, de mentira, de lascivia, de lujuria, de engaño, de divisiones en nuestro corazón, de egoísmo. Podemos resistir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, debemos obedecer el Espíritu Santo. Recordemos una verdad, tenemos la mente de Cristo y ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él es quien dirige nuestras vidas y debemos permitirle esa libertad para que gobierne nuestras vidas. Él es el que nos permite dar fruto, amor, fe, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, humildad. Díganme si para este tiempo no es más necesario que en cualquier otro momento de nuestra vida que nosotros podamos dar fruto. Y seguimos viendo a través de este pasaje de Colosenses que el Señor a veces hay una instrucción y creemos, bueno, ¿y cómo lo hacemos? No, la Biblia en sí misma se explica completica. Entonces nos decía que primero debíamos haber resucitado con Cristo, o sea, nacidos de nuevo. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, que nos era necesario morir, pero más adelante nos da otra instrucción clara para poder vivir como Él nos está pidiendo, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y es que nos dice que es necesario revestirnos de Cristo. Miren, Dios nos viene hablando desde el año pasado, hubo una prédica muy buena de Claudia sobre el revestirnos. En el grupo, en el equipo de intercesión nos viene hablando del revestirnos. O sea, nos está hablando de todas las maneras que para este tiempo necesitamos despojarnos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, de las obras de la carne, quitarnos esas viejas vestiduras que muchos en este tiempo quisimos retomar y ponernos esas vestiduras inmundas nuevamente al actuar y al reaccionar de la manera en que hemos reaccionado en medio de estas circunstancias. Y Dios nos está invitando a revestirnos. A continuación, en Colosenses 3:10 nos dice el Señor, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios su creador para llegar a conocerlo plenamente. Más adelante en el 12 nos dice, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y en el versículo 14 nos dice, sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Es necesario para este tiempo más que nunca revestirnos del Señor, revestirnos de la nueva naturaleza que nos va haciendo cada vez más a la imagen de Cristo, que va formando en nosotros ahora el Espíritu Santo, el carácter de Cristo para dar fruto. Y nos pide que nos revistamos, nos quitemos esas viejas vestiduras de odio, de egoísmo, de ira, de contienda, de pleito. Y ahora nos dices que nos pongamos sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren que cuando nos quitamos las vestiduras nuevas con las que Él nos dice que nos vistamos, que es un acto voluntario, o sea, se necesita de la decisión nuestra, una acción de obedecer y revestirnos de esta compasión, de la bondad, de la humildad. Cuando nosotros la quitamos es como si estuviéramos desnudos. No tenemos esa vestidura del Señor que es la que nos permite asumir las circunstancias que nos toca vivir día a día y una circunstancia como la que estamos viviendo de la manera en que el Señor necesita que lo hagamos. Y nos dice que nos revistamos de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y me llama la atención, en estos días también en intercesión, Dios nos instaba a nuevamente revistámonos. Y en Romanos 13 también nos habla del revestirnos. Dice, les quiero leer este pasaje, dice, el amor no hace mal al prójimo. Ya vimos que el amor es el vínculo perfecto del que nos está pidiendo que nos revistamos. Dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué tremendo. Vuelve y nos reitera que el amor es el que nos lleva a no querer hacerle mal a nuestro prójimo. En medio de una sociedad que hoy habla del derecho a la protesta, del derecho a la educación, del derecho. Pero díganme, ¿quién ha nombrado el deber? El deber de amar, el deber de respetar, el deber de cuidar, el deber de honrar. Es necesario que nosotros como hijos de Dios, a través del amor, expresemos lo que hay en el corazón del Señor. Unidad. Y dice, y conociendo el tiempo, o sea, que Dios siempre nos habla de la necesidad de discernir y ser entendidos en los tiempos. Ya es hora, iglesia, dice que nos levantemos del sueño, que nos despertemos. Miren, las circunstancias que estamos viviendo, y de eso les voy a hablar a continuación, cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba, cambia la perspectiva de todo lo que vemos. Ya no vemos las cosas con los ojos naturales, sufriendo, sin esperanza, con ansiedad, con temor, con rabia, sino que ahora miramos desde la perspectiva de Dios. Dios nos está instando a que nos levantemos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que creímos. Iglesia, debemos levantarnos del sueño en el que veníamos, de ese estado de letargo donde íbamos a congregarnos al templo, volvíamos, seguíamos nuestra rutina. El Señor nos sacudió y nos quitó muchos de los esquemas personales, laborales, eclesiales en los que habíamos estado viviendo. Si el enemigo quiere encasillarnos en un esquema, el Señor es especialista en romper los esquemas, porque Él necesita que nos despertemos, que nos levantemos, que le demos libertad al Espíritu para que nos dirija. Definitivamente, como leíamos en Romanos, la noche está avanzada. Sí, están pasando circunstancias que nos enfilan escatológicamente hacia los tiempos finales. Y Dios nos está instando a que desechemos todas las obras de las tinieblas, que nos vistamos de las armas de la luz, que nos vistamos del Señor Jesucristo y que ya no estemos proveyendo para los deseos de la carne. Les decía que poner la mirada en las cosas de arriba cambia la perspectiva de todas las cosas. Poner la mirada en las cosas de arriba, Dios nos insiste porque es que es la manera en que tenemos que vivir. Porque cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba, cambia la perspectiva de las circunstancias, porque recordamos que son pasajeras y que solo Dios es eterno y que Él nos dio a nosotros, a quienes hemos creído en su Hijo, vida eterna. Pero eso también nos lleva a reflexionar que cuando estamos en medio de una pandemia donde en un país como India mueren 4.000, 5.000 personas diarias, donde en nuestro país en este momento está solo por COVID muriendo 500 personas diarias, si nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, eso nos tiene que llevar a pensar que nosotros tenemos vida eterna, pero ¿y los que no conocen al Señor? Nos debe doler que partan sin Él. Poner la mirada en las cosas de arriba cambia la perspectiva de lo que estamos viviendo. Ya no vemos el caos, simplemente la anarquía, la rebeldía, ya eso no nos genera odio, ira, ansiedad, sino que tenemos que mirar cómo está viendo el Señor esta circunstancia, cómo esto ha hecho que afloren de nuestros corazones todas esas obras de la carne que estaban ahí, tanto odio, tanta ira, y que nos demos cuenta la necesidad realmente de reflejarlo a Él en alguna de las tantas cosas que han enviado en este tiempo de videos, que muchos de ellos lo que traen es incertidumbre, zozobra, ansiedad, temor, generan es odio, rabia, contienda. Alguien mandó una simple foto, tan diciente, no la pude encontrar. Había un cristiano en medio, al lado de estas manifestaciones, con un cartel, una persona con la conciencia plena de lo que tenía que hacer. El cartel decía, perdónenme, porque como cristiano no he reflejado al Señor. Mire, eso me tocó tremendamente, porque esa debería ser nuestra actitud.
poniendo la mirada en las cosas de arriba y viendo lo que está pasando, deberíamos estar diciendo, perdón, Señor, y perdón, Colombia, porque no hemos reflejado a Cristo como debíamos hacerlo. Poner la mirada en las cosas de arriba también cambia la perspectiva con la que vemos a las personas. No las vemos como el vándalo, el delincuente, las vemos, como nos decía la pastora en la alabanza, como hombres y mujeres que no tienen a Dios en su corazón y que lo necesitan. Los vemos con compasión como los miró el Señor, porque ahora los vemos con los ojos de Dios. Podemos ver que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es adverso. Una pandemia en un pico muy fuerte, mucha gente muriendo, muchos de nosotros hemos perdido familiares en esta pandemia. Mucha gente ha perdido el trabajo, ha perdido sus empresas y todo eso nos genera frustración. Pero si vemos con la perspectiva de Dios, podemos ver lo que Él está haciendo. Está desarrollando en nosotros la fe, está desarrollando la dependencia, está desarrollando una fe que si hablan de un colapso hospitalario, ¿por qué no pensar en lo que Dios ha dicho? Que muchos se levantarán aún de las morgues. ¿Por qué no atrevernos a orar? Porque es que ya no hay respiradores, ya no dependemos de las cosas humanas, de la sabiduría, de los equipos, ya no hay el suficiente personal médico. Si esto sigue en ascenso como va, Dios está desarrollando en nosotros fe, dependencia, una necesidad profunda de Él, porque es lo único cierto, porque Él es eterno y está restaurando las relaciones que estaban rotas en medio de nuestros hogares. ¿O cómo más podemos conocer al Dios vivo si no es cuando lo vemos actuar en medio de nuestras vidas? O sea, poner la mirada en las cosas de arriba cambia la perspectiva de todo lo que nos rodea. Y algo que me confrontó mientras estuve enferma, y Dios me daba esta palabra también, es que cambia nuestra perspectiva de la muerte. Cuando nosotros recordamos que Él es eterno y que morimos y resucitamos con Cristo para una vida eterna que Él nos dio, recordamos este pasaje de Romanos 14. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nos debe cambiar nuestra perspectiva de la muerte y nos debe llevar a querer compartirle a cada persona que Él nos pone delante de esta verdad, y es que en Cristo tenemos vida eterna, y nos debe llevar a renunciar al temor, porque sabemos que si morimos, para el Señor morimos y de Él somos, pero si vivimos también somos de Él y necesitamos vivir como Él nos está pidiendo que lo hagamos, viviendo para Él y reflejándolo a Él. Dios nos está llamando, cuando nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, a dejar de ser tibios. Y me sorprendió algo que encontré en Colosenses, y es que hemos estado leyendo Colosenses 3, pero si uno se devuelve un capítulo a Colosenses 2, Pablo le estaba escribiendo esto a la iglesia o sea, a los colosenses, a la iglesia de Coloso, pero también a la Odisea. Y me impactó cuando vi en Colosenses 2:1 que les dice, estoy luchando duramente por ustedes y por los de la Odisea. Y yo, ¿cómo así, Señor? Este pasaje donde les habla de poner la mirada en las cosas de arriba, también Él estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Y si recordamos, Dios a la iglesia de la Odisea no le destaca nada bueno. Y me puse a leer nuevamente y a investigar sobre la iglesia de la Odisea, y era efectivamente, como lo hemos visto, una iglesia en una región muy rica, con mucho dinero. Por lo tanto, se habían hecho autosuficientes y ya sentían que no necesitaban de Dios. Eh, y nuevamente en este pasaje me sorprendió, y voy a leer, dice, y le escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, esto es Apocalipsis 3, del 14, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tremendo. Y todo esto de poner la mirada en las cosas de arriba era un mensaje que en su tiempo, hoy es para nosotros la iglesia. En su tiempo Pablo le dirigió esta carta y oraba por los de Colosio y por los de la Odisea. Y el Señor nos está instando a que no seamos tibios. Y ser tibio precisamente es esa indecisión en cuanto a nuestra vida, como el Señor nos ha venido hablando todo el año pasado de la pandemia, de consagración. Una vida donde decidamos consagrarnos y ser radicales por el Señor. Y ese radical no es en el concepto del mundo, sino en decidirnos a despojarnos de la vieja naturaleza y a querer vivir para Él y a querer vivir como Él nos dice. No congregarnos, pero seguir poniéndonos esas vestiduras inmundas de nuestra vieja naturaleza cada vez que queremos actuar o vivir de determinada manera. Él nos está llamando que la iglesia ya no puede ser tibia, necesita vibrar, arder en el fuego del Espíritu para amar lo que Dios ama, pero con la misma intensidad aborrecer lo que Dios aborrece. El frío es aquel que no conoce al Señor, él está frío, es inconverso. El caliente es aquel que está apasionado, tan hermoso que era el primer amor. Necesitamos volver a ese primer amor, a esa pasión por el Señor, a disfrutar los tiempos de intimidad, a querer estar en la presencia de Él para disfrutarlo, no buscando qué nos puede dar o qué necesitamos nosotros, sino reconociendo que Él es nuestra mayor necesidad. Pero tibio ni está aquí ni está allá. El tibio no tiene propósito. El tibio se asemeja a tener un pie en el mundo y otro con Cristo. Y el Señor nos está llamando a que dejemos de ser tibios como iglesia, como creyentes en nuestra vida íntima con el Señor, en lo que Él está haciendo en nuestros corazones, y seamos una iglesia apasionada, hombres y mujeres dirigidos y guiados por el Espíritu, hombres y mujeres llenos de su presencia. Así como la Odisea era autosuficiente por todas las riquezas y en todo lo que confiaban, muchos de nosotros los creyentes por diversas situaciones de nuestra vida, en muchos momentos nos hemos querido independizar de Dios. Y les decía que si miramos estas circunstancias con los ojos de Dios, Él nos ha estado enseñando a depender absolutamente de Él. Y eso es un privilegio. También Dios nos está instando a reflejarlo. Les decía que poner la mirada en las cosas de arriba es esa invitación, ese deseo del Señor a que dejemos de ser tibios y que en cambio lo reflejemos. El año pasado, en algún momento le pregunté al Señor, porque uno empieza a confrontarse, siente de pronto, y a mí me ha pasado, que entonces la vida profesional está estancada, que qué voy a hacer. Hay momentos en que nos dejamos infiltrar por esa ansiedad. Y me detuve un momento a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tiempo es este? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo? Y ayer preparando la enseñanza recordé que en algún momento el año pasado me dijo, es tiempo de dar fruto y de reflejarme a mí. Y lo pasamos por alto y en su momento lo escuchamos, pero no nos damos cuenta que él sabía que para los tiempos que venían necesitábamos eso, dar fruto y reflejarlo a él. Y dar fruto nos lo viene diciendo desde el 2019, necesito que den fruto y reflejarlo a él. Hoy más que nunca es necesario en medio de lo que estamos viviendo. Este pasaje que me encanta dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Nosotros tenemos que tener claro que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria como en un espejo. Reflejamos al Señor.
Los demás deben ver a Cristo formado en nosotros. Ese es el tiempo, hermanos, de dar fruto y de reflejarlo a Él en medio de una sociedad que más que nunca necesita del Señor. Hay muchas peticiones, educación, justicia, paz, sí, sí. Todo eso también se necesita, pero no es lo primero. Esta sociedad, esta nación, usted y yo necesitamos del Señor. Necesitamos como iglesia vivir, como decíamos al principio, puesta la mirada en las cosas de arriba, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, vivir para Él. Reflejar a Cristo en nuestro carácter debe ser nuestro mayor propósito. No es malo desear las cosas que queremos, una carrera, un carro, una casa, una empresa, las comodidades, no es malo. Pero si eso es la razón principal, hemos perdido el propósito de nuestra vida. Nuestro propósito debe ser reflejar a Cristo en nuestro carácter. Lo demás, como el Señor nos lo dice, vendrá por añadidura. Debemos buscar reflejar el fruto del Espíritu. Es necesario que lo reflejemos, comenzando con el amor, porque el amor de Cristo, el amor es lo que va a reconciliar una nación. El amor nos va a hacer orar con compasión por aquellos que no lo conocen. Nos va a hacer orar por esos jóvenes que hoy vemos destruyendo como si fueran nuestros hijos y clamar a Dios porque lo conozcan a Él como el Padre amoroso que puede cuidarlos, como el Padre que ellos no tuvieron. Reflejar a Cristo es obra de Dios, pero nosotros somos responsables de que eso suceda. Porque sí, la obra transformadora viene de Dios, pero nosotros debemos dejar que Dios nos transforme, que cambie nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra conducta, para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. El mejor regalo que le podemos dar a nuestras familias, a la sociedad, a este país, es que cada día nos parezcamos más a Cristo. Es necesario despertarnos del sueño en que veníamos, porque Dios nos desacomodó de todo nuestro estado de confort y de comodidad en el que veníamos viviendo. La pandemia, la inestabilidad social, las protestas, la anarquía, nos llevan a tener claro que es tiempo de despertarnos del sueño, de reflejar a Cristo, de despojarnos de la vieja naturaleza que nos lleva a actuar como muchos de nosotros hemos reaccionado en este tiempo. Pero les repito, qué bueno, porque cuando el Señor permite que eso que estaba en nuestro corazón y que quizás ni siquiera nos habíamos dado cuenta salga a la luz, es tiempo de arrepentirnos, de pedirle perdón y de reconocer que hoy más que nunca necesitamos de Él. Creo que todos hemos sentido un profundo dolor por nuestro país, pero nos debe doler aún más que todas esas personas estén sin el Señor, que estén muriendo, que estén llevando una vida sin sentido porque no tienen a Cristo. Nos debe mover la compasión, ya no la rabia, ya no la división, ya no el sectarismo, ya no la izquierda, la derecha, el centro. Recuerden, somos de arriba, somos ciudadanos del cielo, estamos de paso. Poner la mirada en las cosas de arriba, hermanos, nos hace recordar el Dios todopoderoso que tenemos, misericordioso. Nos hace recordar que Él es eterno y que tenemos vida eterna juntamente con Él y que este precioso regalo, esta perla de gran precio, este tesoro que cada uno de los que estamos aquí descubrió un día, no nos lo podemos guardar para nosotros solos. Debemos compartirlo con los demás y la primera manera de hacerlo es que ellos puedan ver el amor de Cristo formado en nosotros y que anhelen a ese Dios, a ese Cristo que nos transformó a nosotros también. Los bendigo. Bendiciones para todos.